Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Relojería para Torpes. Continuamos con el módulo del reloj electrónico y siguiendo el esquema que hemos estado utilizando siempre, vamos a pasar a tratar lo que sería la fuente de energía dentro del reloj. Y en este caso debemos hablar sobre los que son los acumuladores de energía, los cuales se dividen en dos categorías: la pila eléctrica y lo que sería el acumulador, también llamado batería. La pila es un generador de tensión continua que transforma la energía química en energía eléctrica. Se trata de un elemento primario no recargable. Esta es la gran diferencia entre pilas y lo que son baterías. Las pilas no se pueden recargar, mientras que las baterías sí. Como ya muchos sabéis, porque esto es cultura general, Alessandro Volta inventó hacia 1800 la pila eléctrica al apilar arandelas de cobre y de zinc aisladas entre sí por arandelas de cartón o de tela empapadas en agua acidulada. Una corriente eléctrica recorría un hilo eléctrico que unía el último disco de cobre con el último disco de zinc. Esta pila ya no se utiliza, esto hace años ya que quedó descartado. Algunos cuerpos en particular, los metales y sus óxidos, tienen la propiedad de reaccionar electroquímicamente en un medio apropiado llamado electrolito, básico o ácido, porque hay de los dos tipos, liberando o captando cargas eléctricas negativas. Esto es una transferencia de electrones. La tensión resulta de esta reacción es característica de los dos metales presentes, es decir, no lo mismo la energía producida entre si interviene el zinc y el manganeso, por ejemplo, o la plata y el zinc, o el litio y el manganeso, o el litio o el cobre, porque esto responde a lo que se llaman diferencias de potencial entre dos elementos químicos. Si pasamos a describir los tipos de pila de botón, se llama pila de botón a la que tiene un diámetro superior a su altura. Y se llama de botón por eso, porque suelen parecer un botón de una camisa, ¿no? Existen pilas de botón específicas que se componen de varias pilas de botón ensambladas. Pero esto es muy raro encontrarlo si no son para usos específicos en la industria. Dentro de una pila de botón vamos a encontrar la caja, según veis en el esquema, que es una superficie recubierta de níquel que contiene todos los componentes de la pila y a su vez actúa de polo positivo. Después tenemos el cátodo, que es el electrodo positivo, una arandela de apoyo que refuerza la estabilidad de la junta, un separador que separa los electrodos, una junta que aísla el polo positivo del negativo y cierra herméticamente la pila e impide las fugas. Esto cuando se sulfata, hablando coloquialmente, cuando se sulfata una pila de botón, habitualmente suele pasar porque este sello se rompe, ya sea por calor extremo, tiempo de vida del material, que ha estado en contacto con humedad, que también suele degradarlo bastantes. Luego también tenemos entre medias, tenemos un material absorbente que absorbe el electrolito y el líquido y facilita la circulación de la corriente entre los dos electrodos. En la parte de abajo solemos tener el ánodo, que es el electrodo negativo, y una tapa con una superficie recubierta de níquel también, que es el polo negativo. El níquel, aparte de facilitar la conductividad, también es un material que evita la oxidación del metal de la caja y también de la tapa. La capacidad de las pilas de botón se sitúa entre los 5 mA y los 1100 mAh. Aquí abajo en el cuadro os dejo una relación con una letra de código para que podáis reconocer el tipo de componentes que participan en una pila, es decir, los diferentes electrodos positivos y negativos que intervienen en ellas. Entrando ya a analizar las pilas,
vamos a ver que es importante la elección de la pila, porque no podemos poner cualquier pila en cualquier reloj. Entre otros motivos, por las dimensiones y el voltaje. Es fundamental seguir las recomendaciones del fabricante del reloj. Cada movimiento suele tener su tamaño de pila y este lo podéis encontrar en las especificaciones de los movimientos, y aún así también en los propios movimientos suele venir grabado el voltaje de la pila a utilizar, así como el diámetro. La duración del almacenamiento depende, porque las pilas experimentan una autodescarga de por sí que hace que su capacidad disminuya lentamente y que al cabo de un tiempo la energía disponible no sea suficiente. Es inútil, por tanto, instalarlas en un reloj. Una norma ISO establece la inscripción que permite conocer la fecha y el código de fabricación, como veis ahí en el diagrama, así como la fecha límite de instalación. Esta recomendación no siempre es respetada por los fabricantes. Por esto, lo mejor es siempre ir a adquirir pilas de un fabricante reconocido. Y sobre todo, un consejo que os doy es que cuando vais a comprar una pila miréis la fecha de fabricación y si tiene la fecha límite, y siempre elegid o bien una fecha de fabricación lo más cercana a la fecha de compra, o que la fecha de compra digamos el tiempo entre la fecha de compra y la fecha límite sea mínimo, o sea 5 años o más, para que tener así la seguridad de que está en buenas condiciones la pila. También hay que tener unas precauciones en el mantenimiento de las pilas, porque es obligatorio manipular la pila con unas pinzas aislantes para evitar cortocircuitos, es decir, tocar el polo positivo y negativo al mismo tiempo. La pila, cuando vayamos a instalarla, tiene que estar seca y limpia y libre de humedad, y al manipular con los dedos pueden depositarse restos que provoque corrientes de escape. Si esto ocurre, la pila se descarga. O sea que la propia grasa de los dedos puede provocar eso, que se vaya descargando la pila a mayor velocidad que la propia autodescarga de la fabricación. Siempre también debemos hacer un control visual. La transformación química en el interior de la pila provoca el desprendimiento de gas que aumenta la presión interna. Si la estanqueidad no es perfecta, puede filtrarse el líquido que deteriora la pila y estropear el movimiento. La famosa sulfatación. Esto es importante: eliminar todas las pilas nuevas o parcialmente usadas, siempre en sitios autorizados para el reciclaje, porque son altamente contaminantes, y que presenten restos de sal o de líquido. O sea, cualquier pila que veáis que está humedecida, que tiene restos de sal, de sulfatación o lo que sea, automáticamente descartarlas, no se pueden utilizar, porque al final va a afectar al movimiento. Las condiciones de almacenamiento de las pilas pues debe ser lo más cercano a los 20 grados y a un 50% de humedad relativa, o sea, guardarse en un sitio fresco y seco. La vida útil teórica de una pila, que es la TLT, Theoretical Lifetime, corresponde a la autonomía de funcionamiento teórico del reloj. Se calcula dividiendo la capacidad teórica de la pila expresada en mAh por el consumo del reloj expresado en microamperios. El resultado obtenido se expresa en horas. Si se quiere transformar en los meses, hay que dividirlo por 730, esto es el número de horas medio por mes. Aquí os dejo las fórmulas para el cálculo. Y es preciso recordar que la autonomía teórica del funcionamiento no tiene en cuenta la autodescarga natural de la pila. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay en movimientos que pueden utilizar dos tamaños de pila. Esto es, que hay movimientos que admiten una tolerancia a los grosores de las pilas. Pero en cualquier caso, si admiten varios tamaños de pila, estos suelen venir reflejados en las propias especificaciones técnicas de la pila. ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre, por ejemplo, porque hay movimientos que pueden utilizar pilas de mayor capacidad, y esto lo que nos favorece es que nos dure más la carga de la pila. Esto también se deriva en que, por ejemplo, hay movimientos que si son 3 agujas, o sea, horas, minutos y segundos, pues tiene un consumo de batería muy pequeño. Para la pila nos puede durar un montón,
Pero ocurre que, por ejemplo, en cronógrafos y otro tipo de movimientos, cuando se activa el cronógrafo, gasta un montón más de energía, con lo cual, si somos muy aficionados a utilizar este tipo de movimientos y sobre todo a su usarlo, mejor dicho, nos puede ocurrir que la vida útil teórica de la pila sea menor, o sea, que nos dure menos la pila que la vida útil teórica que viene en las especificaciones, y esto es porque viene calculado para un uso normal de la pila. Pasamos ahora a hablar de los acumuladores. Un acumulador es un generador de tensión continua reversible que transforma la energía química en energía eléctrica y viceversa. Es un elemento recargable. Esta es la gran diferencia respecto a las pilas. Durante la carga, la energía eléctrica se acumula en forma de energía química. El acumulador funciona como receptor. Durante la descarga, la energía química es restituida en forma de energía eléctrica. El acumulador funciona, en este caso, como un generador. El funcionamiento de un generador, o sea, de un acumulador alcalino, es el más utilizado. Tenemos el de níquel-cadmio, donde tenemos un polo positivo, que es el óxido de níquel hidratado, un polo negativo, que es el cadmio metálico esponjoso, y un electrolito, que suele ser hidróxido de potasio. Durante la descarga, el cadmio se oxida y se transforma en hidróxido de cadmio, mientras que el óxido de níquel se reduce a hidróxido de níquel. El electrolito apenas participa en la reacción y su medición nos sirve para indicador del estado de carga del elemento, ¿no? Su utilización en relojes, varias empresas han fabricado relojes en los que el acumulador no está alimentado por una pila, sino por células fotovoltaicas o por generatriz interna arrastrada por una masa oscilante clásica. Esto es en los famosos Kinetic de Sergio, por ejemplo. El objetivo es no tener que cambiar una pila. Se han realizado numerosas pruebas de pares de electroquímicos con el fin de fabricar acumuladores aptos para ser empleados en relojes de pulsera. Sin embargo, ninguno ha sido satisfactorio desde el punto de vista ecológico. En general, se intenta fabricar un producto respetuoso con el medio ambiente. Ninguno de estos intentos ha tenido éxito debido a que el índice de descarga del acumulador era idéntico al de la pila, por los mismos problemas de estanquidad. Luego tenemos los condensadores o capacitadores. Un condensador es un elemento capaz de acumular una cantidad de electricidad o carga eléctrica y de restituirla. Se componen de dos placas metálicas llamadas armaduras, fabricadas en aluminio, plata, cobre, oro, etc., separadas por un aislante dieléctrico de poliéster cerámico o compuestos electrolíticos. La capacidad del condensador representa la cantidad de electricidad que puede cargar bajo una tensión determinada, y esta capacidad se expresa en faradios. Aquí tenemos la fórmula de cómo se calcula la capacidad de un condensador. Un condensador de muy buena calidad puede permanecer cargado durante más de 10 años. Al contrario que la pila o el acumulador, el condensador no necesita ninguna reacción química para proporcionar o almacenar energía eléctrica. Por esta razón, la vida útil de este componente es superior a los 10 años. En los relojes equipados con sistemas de producción de energía mediante generatriz interna o por células solares, es necesario disponer de un acumulador tampón. Los capacitadores, llamados también gold cap, son lo suficientemente eficaces y pequeños para realizar esta función. Esto lo podemos ver sobre todo en los movimientos hoy día que utilizan esto, como pueden ser los Seiko Drive, también los de Seiko y los Touch Solar de Casio. Para conseguir cargar estos acumuladores, ¿no?, o estos condensadores, se suele utilizar, el método más habitual suele ser la célula fotovoltaica. Esta célula se fabrica con materiales semiconductores, por ejemplo el silicio, ¿no?, que es el más utilizado. Por medio de técnicas idénticas a las que se pueden utilizar para realizar circuitos integrados, se establecen unas zonas dopadas, uniones y capas de conexiones con el fin de poder transformar las radiaciones luminosas en electricidad. Los fotones ceden su energía a los electrones periféricos de los átomos, que quedan libres y se orientan del polo positivo al negativo de la célula, creando una diferencia potencial. Esto permite generar una corriente eléctrica. Si utilizamos una masa oscilante que arrastra una generatriz, o sea, una generatriz, una dinamo, ni más ni menos,
Y esto se puede encontrar en los ya mencionados Seiko Kinetic, por ejemplo. Un calibre de cuarzo con remonte automático funciona gracias a la energía proporcionada por una microgeneratriz que consta de un rotor que incluye 14 imanes, de extractores y de una bobina. Los movimientos del portador del reloj arrastran una masa oscilante tradicional mediante una rueda de trinquete y el muelle, y del microbarrilete. Almacena una cantidad determinada de energía. Cuando este muelle acumula energía suficiente para vencer la fuerza magnética del rotor de la generatriz en parada, esta arranca rápidamente. Como resultado, el muelle se destensa en aproximadamente 50 milisegundos. Este proceso se repite mientras el portador siga moviéndose. La tensión alternativa proporcionada por la generatriz se redirige y almacena en un gold cap, que funciona como acumulador tampón y como reserva cuando el reloj no se lleva. Que esto es básicamente el sistema que utilizan, como ya he dicho, los Seiko Kinetic. Bueno, con esto ya tenemos cubierto una explicación de los diferentes tipos de baterías, o sea, de pilas y acumuladores, digamos, la fuente de energía que va a mover los relojes electrónicos. En un próximo vídeo entraremos a hablar del corazón de este tipo de reloj, que es el circuito electrónico. Y ahí vamos a ver el tema del diseño, las funciones y cómo se ha llegado a utilizar este sistema para los relojes electrónicos de cuarzo. Pues bueno, ya sin más, despedirnos y en un próximo vídeo entramos y nos vemos. Venga, un saludo.